Muy buenas noches y bienvenidos, queridos amigos, un día más a una entrevista que os va a interesar porque parece que, bueno, el viaje a Egipto que ha realizado nuestro querido amigo Carles Torá. Muy buenas noches, Carles. Bienvenido un día más. Buenas noches, Antonio. Aparte de en el viaje a Egipto, que parecía que era meramente espiritual para trabajar para el trabajo vibracional para la subida de la Tierra, trabajo vibracional también para lo que es la estirpe de la humanidad. Se ha convertido, aparte de eso, en otras cuestiones interesantes que han ido paralelas y que, oye, han llamado la atención. Y además viniendo, como venimos de hace un par de entrevistas que hemos subido a nuestras redes sociales hablando de servicios de inteligencia, hablando además del Mossad en concreto, claro, llama mucho la atención. Cuando me lo planteaste, dije, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué habrá podido suceder esto? Y ahora, parece que todas las cosas que van sucediendo van coaligadas, ¿verdad? En el tiempo van sucediendo, pero aparecen todas de golpe. Carles, ¿qué te ha pasado realmente en Egipto? Porque me llamó mucho la atención. Bueno, sí es cierto que, como tú muy bien cuentas, el viaje estaba destinado más que nada para un tema evidentemente energético, vibracional, todo el tipo de trabajo que desde Atmos y desde el protocolo del Priorato de la Verdad estamos ejercitando por todas partes. Trajimos una serie de herramientas para hacer ello, para trabajar lo que se llama la energía del portal. Es la energía Hathor, como la diosa Hathor, la famosa diosa que tiene las orejas de vaca. Fuimos a trabajar con ello, con un grupo de 20 personas. La clave de todo era llegar al lugar, encontrar el lugar específico donde con los 5 elementos, no 4, sino con el 5º elemento incluido, intentar tener una comunicación con los Nethers. Luego, si quieres, más tarde me preguntas qué son los Nethers. Y el viaje resultó ser otra cosa. Yo puedo explicaros el porqué. Lo que es interesante es que, como te digo, fuimos un grupo de 20 personas y para mí lo que era muy importante es que las demás personas no sintieran, no vieran todo lo que estaba pasando en paralelo al propio viaje. Sí hubo 2 personas que no hubo más remedio que se enteraron de lo que pasaba, porque evidentemente no vas solo, pero había muchas veces que incluso durante las 2 semanas que estuvimos, hubo personas que me decían, pero Carlas, ¿qué pasa? Que te desconectas mucho, desapareces y vuelves. ¿Y qué pasa tal y cual? Yo no podía contarles la verdad, porque realmente hubiéramos tenido un problema, yo creo que grave, si las personas hubieran sabido lo que pasaba, ¿no? Que en el fondo no pasaba nada con el grupo, no había ningún problema. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo explicarlo? Cuando yo voy a un país árabe, no siempre, pero a veces tengo problemas cuando llego al aeropuerto. ¿Por qué? Por mi pasaporte. No porque sea pasaporte español, sino por mi apellido. Cuando un árabe en un control de policía, lo que yo llamo la DIPOL de los países árabes, ven el nombre de Torá, muchas veces saltan alarmas, otras veces no. La última vez que me pasó, ya hacía bastante tiempo y fue curiosamente en los Emiratos Árabes, en Dubái, donde estuve más de 3 horas para intentar convencer a esa gente de que yo no era judío ni de Israel y que yo venía de un pueblo de España. Bien, generalmente no pasa nada. Te estoy hablando de ahora, de los últimos 5 años de mi vida. De los 50 hasta el principio era diferente porque yo iba con otro tipo de personas y otro tipo de trabajo e incluso diría que otro tipo de pasaportes. Pero estos últimos 5 años, entre comillas, un poco así, jubilado de todo este movimiento, viajando como español, con pasaporte español y todo normal y en regla, me ha pasado 3 veces
llegar a un país árabe y tener problemas. Bueno, pues en este último viaje en Egipto, claro, es que tú me dirás, Antonio, ¿qué es lo que tú hubieras hecho? Imagínate que tú eres el policía que controla aduanas. Llega un tipo con 20 personas y todo muy bien, pasaporte de españoles y el apellido Torá. Ya, primero esto frena a mucha gente. Pero claro, imagínate si ven que en el equipaje que llevas un aparato que se llama Arcatón, que ahora te lo voy a mostrar, que gran parte de ello lleva grabados los 72 nombres de Dios. Aquí están grabados los 72 nombres de Dios en un hexágono de 6 caras, o sea, letras hebreas. Sí es cierto que aquí abajo hay otros símbolos, pero lo que es la parte desde aquí hasta arriba, todo esto son los 72 nombres de Dios en hebreo. Los 72 nombres en hebreo, y lo que estáis viendo aquí mide 80 centímetros. Es una parte. Llevábamos 6 como este. 6. Si juntábamos los 6, medía más de 5 metros de altura. Cada uno de los 6 hexágonos o arcatones con los nombres de Dios judíos o hebreos. Claro, ¿qué harías tú, Antonio, si eres policía de aduanas en Egipto, en el Cairo, y con mi apellido y estos trastos, qué haces? ¿Ustedes dónde van con esto? Y este nombre, ¿usted de dónde viene? ¿Usted qué es tal y cual? En principio fue bastante rápido, porque prácticamente solo una persona, que es la que había venido conmigo, se enteró. El resto de personas, como íbamos llegando a Egipto, no en el mismo avión, no se enteraron, pero bueno, tuve que tener una especie de pequeño interrogatorio para que se dieran cuenta, porque lo primero es Mossad, 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 Mossad. Mossad, Unidad Metzadá, operaciones especiales. Que de hecho, yo sé de qué se trata eso. Y tenía claro que entraría la unidad del Metzadá o el Mossad preguntando si yo formaba parte, tal y cual. Claro, ven el pasaporte español y tú dices, bueno, con el pasaporte español teóricamente no tiene que pasar nada. No es correcto, porque la SGI, que la SGI es el Servicio de Inteligencia Egipcio, no es tonto, en absoluto. Y saben perfectamente, porque evidentemente ellos con los israelíes siempre tienen problemas. Hoy en día, incluso en este viaje, toda la zona de la península del Sinaí estaba casi prácticamente vallada, sin movimientos, porque hay alteraciones incluso de misiles. Nosotros no vimos nada, pero nos contaron un montón de cosas. Claro, el SGI sabe perfectamente que dentro del Metzadá o dentro del Mossad hay diferentes tipos de equipos de operaciones. Me imagino que conocerás, y seguramente muchas personas habrán oído hablar de la famosa bayoneta. La bayoneta es el Kidón, ¿ok? El Kidón, digamos que sería, ¿cómo decirlo?, el equipo de mercenarios. Es el brazo ejecutor, uno de los brazos ejecutores del Mossad, porque aparte del Mossad hay otro equipo, que es el de la inteligencia militar, que es Amán, y luego hay un tercero que no se conoce demasiado, que es más porque es un tipo de seguridad interior que se llama el Shin Bet. Entonces, el Shin Bet es seguridad del interior, el Amán es inteligencia y el Mossad, como operaciones especiales, tiene diferentes tipos de equipos. Claro, el SGI sabe perfectamente que dentro del Kidón hay varios equipos que no son ni judíos ni son israelitas. Y de ese tema no se habla mucho, Antonio. Porque, por ejemplo, hay un equipo de oficiales de alto rango que se llama el Katsá. El Katsá serían los oficiales más ¿cómo decirlo?, sí israelíes dentro del Kidón. Pero lo que no mucha gente conoce es que dentro del Kidón hay un equipo o unas personas, entre comillas, mercenarios, que les llaman Sayanim. ¿Qué es el Sayanim? Dentro del Kidón, dentro del Mossad o dentro de la unidad Metzadá. Los Sayanim son personas no judías, no israelíes de cualquier nacionalidad, que pueden estar en células dormidas en cualquier parte del mundo, que con una llamada se despiertan y actúan como miembros del Mossad sin ser ni judíos ni israelíes. En el fondo, sí,
que congregan digamos, la filosofía judía, porque tienes que hacerlo, pero son personas normales y corrientes como podemos ser tú y yo, españoles, colombianos, alemanes o de cualquier parte del planeta. Entonces, cuando aparece un Torá con los 72 nombres de Dios y con pasaporte español, el tipo, cuando me pasa a otra oficina donde estaba el SGI, me dice Sayanim, pensando de que yo no le entendería. Y evidentemente yo le entendí. Entonces dije, miércoles, ahora este puede pensar que yo puedo ser un español dentro de uno de estos equipos. Porque además, como te digo, dentro del Mossad, en operaciones especiales, hay mucho más de lo que nos cuentan, ¿no? Y costó, y costó, y costó, hasta que evidentemente no encontraron nada, no tenían ningún tipo de identificación mía ni nada, y pude pasar al país. Y tú dices, bueno, vale, perfecto, solucionado. Ni de lejos. ¿Por qué? Porque aunque me dejaran pasar, y luego me enteré al final del viaje. O sea, y lo que ahora te explicaré, no me enteré hasta el final del viaje. Lo que ocurrió en ese momento, porque claro, yo hice una llamada a Ashdod, a Israel, diciendo, mira, me ha pasado esto, que lo sepáis. Yo sé que tenéis gente dentro de Egipto, no te digo que me pongáis en seguridad, pero estar pendientes porque no sé lo que puede pasar. Entonces, desde Ashdod me dijeron, ok, no te preocupes, tenemos gente en Egipto. Además, es muy curioso porque en Egipto, digamos, hubo una operación, ¿cómo se llamaba? Hubo una operación muy importante en Egipto, ¿cómo se llamaba? Operación Damoles, sí, Operación Damoles. Es una famosa operación que el Mossad hizo en territorio de Egipto a la búsqueda de unos científicos alemanes que estaban trabajando juntamente con Irán para desarrollar el tipo de bomba atómica y estaban trabajando en Egipto. Entonces, la Operación Damoles fue una operación del Mossad para entrar dentro de Egipto e intentar interceptar estos científicos alemanes. Entonces, hubo un momento determinado que cuando yo llamé a Ashdod me dijeron, cuidado, que no piensen que estás dentro de este tipo de operaciones, que ni de lejos, yo no estoy en ningún sitio, yo ya este trabajo ya no hago nada de todo esto. Y dije, bueno, por si acaso yo te aviso. Más tarde me enteré que desde el minuto 1, a lo que fue salir del aeropuerto, teníamos gente siguiéndonos, pero no a mí, a todo el grupo. Entonces, yo no podía decir a todo el grupo, bueno, chicos, tranquilos, todo está bien, pero tenemos un coche siguiéndonos, o tenemos un tal y cual. Yo estaba tranquilo, yo sabía que no pasaba nada, ¿por qué? Porque nosotros no somos agentes espías, no somos ni participamos dentro de todo este tinglado. Nosotros vamos a hacer un trabajo energético y a pesar de que llevábamos los arcatones, era por un trabajo vibracional. Entonces, por mucho que tuviera gente siguiendo, yo estaba tranquilo por mí y por los demás. ¿Por qué? Porque no iban a ver nada, no iban a detectar nada que realmente fuera causa de que nosotros intentáramos hacer otra cosa. Pues yo estaba tranquilo y aparte de otras dos personas, como te digo, que tenían un poco de información, además gente, pues bien, al viaje y fantástico, y a trabajar, y a visitar templos, y al Nilo, y pum, pam, patapim, patapam, perfecto. Pero claro, yo sí estaba pendiente. Hasta que el segundo día, cuando tenemos que coger un autobús, el grupo privado, para irnos hasta Abidos, porque Abidos era uno de los primeros trabajos dentro de un lugar muy importante, que de hecho Abidos, y tampoco se conoce mucho, cuando entras al templo de Abidos, es uno de los patios descubiertos más grandes de cualquier templo de Egipto. Lo que no se conoce demasiado es que los egipcios utilizan ese patio de Abidos para hacer meditaciones a Hathor. Y cuando hablamos meditaciones a Hathor es porque evidentemente conocen toda la historia del portal dimensional, que eso lo hablaremos un poco más adelante porque allí fue cuando petó todo. Pues cuando cogimos el autobús para irnos a Abidos, el guía, el que nos organizaba todo, nos llama y me dice, bueno, ¿no os importa que venga una persona extra del grupo al autobús con vosotros? Digo, no, si no te importa a ti. Dice, no, es egipcio y viene con nosotros, simplemente seguridad. Porque bueno, hay muchos atentados, todavía hay un poco de fobia con el tema del turismo. Claro, cuando yo voy a subir al tipo con una pistola así de gorda, escondida, pero no una pistola así, era así, me di cuenta que era del SGI. Entonces,
recuerdo que digo, miércoles, ya nos ponen un tío para controlarlos. Bueno, no pasa nada. Si nosotros venimos a hacer un trabajo energético, que me pongan aquí a quien quiera. La gente empezó a hacer broma con él, pensando de que no sabía nada de español cuando se veía hasta latín. O sea, entendía absolutamente todo lo que estábamos diciendo. Claro, hubo un momento que yo no me di cuenta de ese detalle, pero uno de los que venía conmigo se dio cuenta y me dijo, oye, que este tío no se entiende. Digo, sí. Digo, joder. Entonces, en un momento de descanso, cuando todo el mundo estaba en el templo allí distraído en sus cosas, yo me voy con él a hablar con él y empiezo a hablarle en español y me responde. Y estuvimos con él, yo si no recuerdo mal, 4 o 5 días. 4 o 5 días que nos acompañó. Y entonces yo tomé la determinación de estar lo más posible junto a él para que cogiera confianza. Y en el último día, cuando nos despedimos, que vio que evidentemente no pasaba nada, me dijo, bueno, suerte en todo, sé que ahora os vais al sur, a la parte del sur, en el territorio de los nubios, en Asuán, mucha suerte. Y me dice, bueno, no te preocupes que voy a dar un buen informe, ya veo que vosotros sois pacíficos y tranquilos. Digo, claro, que es lo que esperabais. Dice, no te preocupes que voy a dar un buen informe. Y yo digo, al SGI, ¿no? Y se queda mirando, se me pone a reír y me dice, bueno, dice, al SGI y a otros. Digo, ¿a otros? Digo, ¿a quién? Se me queda mirando, no quería decírmelo, digo, ¿a quién? ¿A quién? Venga, dime que ya te vas. Dice al FSB. ¿Sabes lo que es el FSB? La agencia de espías rusa que está por encima ya del KGB. FSB. O sea, pasaban informes al FSB ruso y al SGI egipcio. Estaban pensando de que nuestro equipo, nuestro grupo, era un grupo de espías que venía a Egipto, pues yo qué sé, a saber lo que teníamos que hacer. El viaje continuó y en cada ruta que íbamos nos cambiaban de policía y nos ponían otro. Perfecto, o sea, nosotros seguíamos a lo nuestro, sin ningún problema. Hasta que llega la última semana. Y en la última semana eran, digamos, los trabajos más potentes. Yo creo que eran los viajes más potentes. Porque uno de ellos era el Desierto Blanco, más al centro del país. Entonces, en el Desierto Blanco, antes de llegar al Desierto Blanco, tienes que pasar por el Desierto Negro, que es donde está la zona volcánica, y tienes que pasar por el Valle de las Ballenas, donde están los antiguos esqueletos de cetáceos y donde había habido un mar interior espectacular y precioso, increíble la energía todavía que hay en ese lugar, porque hay muy poco turista, y menos ahora, y aunque sea una temporada sin COVID, no llega tanta gente, y para poder ir hasta allí vas en todoterrenos y suele haber también escolta. Lo curioso es que nuestra escolta era militar. La diferencia es que en vez de haber una escolta, entre comillas, normal de 2 o 3 jeeps, eran militares. Bueno, no pasa nada, que vengan los militares. Entonces llegamos al Desierto Blanco y te acampas en medio del desierto solo, no hay nada, en kilómetros y kilómetros de la redonda. Hacen un campamento con todos los jeeps, con tiendas, montan una especie de jaimas y estuvimos allí una sola noche acampando en el Desierto Blanco. Yo no podía dormir, todo el mundo se fue a dormir y yo y otra persona, 2, sin poder dormir, decidimos, a oscuras, salir del campamento y andar, coger un par de linternas y empezar a andar por el campamento. Recuerdo que esto fue a las 2 de la madrugada y terminamos a la hora de la salida del sol, que en Egipto el sol sale antes que en Europa, en Egipto sale un poco antes de las 5 de la madrugada, 4:50, 4:55. O sea, estuvimos 3 horas dando vueltas y descubrimos muchas cosas que sí que tiene que ver con nuestro trabajo, que ese es otro tema, pero llegamos a un momento en que entre la oscuridad nos aparece un coche aparcado, prácticamente un coche que debería estar, yo creo que a 1 kilómetro, quizá un poco menos, 800 metros, sí, entre 800 y 1 kilómetro de distancia nuestro, con un telescopio así de largo, enfocando a nuestro campamento. Un coche militar del SGI. Nos vieron que los veíamos, no nos dijeron nada. Nada. O sea, vimos el coche, vi lo que era, digo, vámonos de aquí. Dimos media vuelta y antes de llegar al campamento de nuevo, sí que detectamos que 2 personas nos seguían a pie.
Entonces estuvimos controlados, Antonio, durante todo el viaje. Pero para terminar este tema, lo más interesante fue el final, porque los 3 últimos días regresábamos al Cairo, ya el SGI, el FSB, la DIPOL, los policías egipcios, como me gusta llamarles, y toda la jerga de personas que querían controlarnos, vaya, en casi 2 semanas se dan cuenta que nosotros vamos por puro turismo energético. O sea, íbamos con personas, íbamos con mediums, venía un equipo de mediums con nosotros y cuando íbamos a los templos, los mediums se conectaban, o sea, que la gente veía que, uff, estos son de los raritos, estos son de los que bien, vienen aquí a hacer sus cosas raras. Se dieron cuenta que no éramos peligrosos como espías, o eso es lo que yo pensaba. Acabamos todo esto, siempre controlados, no voy a decir perseguidos, pero sí controlados, siempre bajo control total. Llegamos los 3 últimos días a Giza, porque el hotel final estaba en Giza, delante de la Esfinge, y tenemos un día libre. El penúltimo día era un día libre, y el último día ya era para hacer las cosas, prepararlos y irnos para Heliópolis, ir al aeropuerto y regresar. Bien, pues el día libre, todo el equipo, todo el grupo se fue. Cada uno pues a los zocos, a los bazares, a comprar, y digo, bueno, esta es la mía, esta es la mía. Entonces, ese último día o penúltimo día, vuelvo a hacer una llamada a Ashdod, les cuento que tranquilos, todo bien, y me dicen, bueno, te voy a dar una dirección y vete a esta dirección que alguien te espera. Bueno, perfecto. Entonces voy directamente más al interior del Cairo, ya saliendo de lo que es Giza, y bueno, un agente, como llaman, un agente encubierto, diciéndome, no, tranquilo, ya recibimos la llamada, no te preocupes, simplemente eso es normal, y habiendo visto el Arcatón y habiendo visto tu apellido, y alguna reseña tenían de cuando hace muchos años tú estabas trabajando para otro tipo de equipos, ¿no? Entonces simplemente estabais siendo observados, nunca ha habido peligro para nadie, ni para ti inclusivamente, pero evidentemente tienen que hacer su trabajo. Digo, bueno, pues vale, perfecto, pues muchas gracias, estoy súper tranquilo. Y me voy, y antes de regresarme al hotel, recibo un mensaje diciéndome, te estamos esperando en Abu Ghurab. ¿Qué es Abu Ghurab? Abu Ghurab está a 15 kilómetros del plató de Giza, a 15 kilómetros de las pirámides de la Esfinge. Bastante cerca, lo que pasa que en esa zona del Cairo hay muchísimo tráfico y 15 kilómetros tardamos casi 2 horas. O sea, que cogimos un Uber con 2 personas más y nos fuimos a Abu Ghurab. ¿Qué hay en Abu Ghurab? En Abu Ghurab está la Cruz Atlante. Y tú me dirás, ¿la Cruz Atlante? Sí, esto no está en las rutas de turistas, ni está en un lugar, porque es un espacio, una especie de templo que está prácticamente destruido y hay una especie de cruz que prácticamente también ni se ve, que es donde, a mí me habían explicado, que la diosa Hathor hacía las conexiones con los néters. Y ahora es cuando te comento el tema de los néters. Entonces, me llaman y me dicen, mira, a ver si puedes venir esta tarde a Abu Ghurab. Y me dicen, pero cuando llegues a este sitio, pararos, porque a Abu Ghurab está totalmente prohibido entrar. Digo, bueno, pues está prohibido entrar, ¿qué hacemos? No te preocupes, tú vete con esta persona y este otro, y esperarnos en tal sitio. Entonces llegamos a Abu Ghurab, al lugar donde nos habían indicado, y justo donde nos habían indicado, 4 patrullas. 4 patrullas del SGI. Claro, yo ya los detecto, ya los veo. Y digo, pues sí que estamos bien, ¿qué hacen estos aquí ahora? Viene el coche de las personas que me habían llamado, me meto dentro del coche, nos vamos y el SGI no nos sigue, se queda ahí. Digo, perfecto, genial. Llegamos a Abu Ghurab y todo cerrado, completamente cerrado, y teníamos un salvoconducto por parte del propietario para poder entrar y estar solo 2 horas. Y te estoy hablando de noche, no era de día, era de noche, no podías ir de día. Entonces entramos de noche, cerraron las puertas como si no entrara nadie y fuimos y estuvimos 13 personas alrededor de la Cruz Atlante utilizando los arcatones para intentar abrir el portal dimensional. Dentro de Egipto se dice y se cuenta que hay muchos tipos de portales, pero yo siempre había escuchado, y no es que tuviera mucha información, de que dentro de esos 13 portales dimensionales que hay en Egipto,
hay uno que es el portal madre, que es el que utilizaba Hathor. Cuando hicimos las visitas a muchos templos, yo siempre pensé, porque había varios templos que prácticamente estaban exclusivamente dedicados a la diosa Hathor. Yo pensé, bueno, pues en el templo de la diosa Hathor o hasta en el famoso templo de Isis debe ser aquí. No, siempre como suele ocurrir, donde está la parte importante es donde menos te esperas. Luego, ya estando en Abu Ghurab, nos contaron, no, aquí, donde está la Cruz de Atlantes, donde está el gran portal donde las energías Hathor se conectan con los Nethers. Bien, ¿qué son los Nethers? Los Nethers son seres de otros planos, seres no dimensionales, no de otras dimensiones, sino de nuestra misma dimensión, en otros planos o en otros mundos, que utilizan una especie de máquinas no parecidas al Stargate, diferentes, en este caso sí son muy diferentes a lo que siempre nos enseñan. Utilizan este tipo de maquinarias para conectar con seres de otros planos o otros mundos, dentro de nuestra tercera dimensión. Nos cuentan, me contó el gran sacerdote que vino con nosotros, que durante el final de la época Atlante, los atlantes ya tenían el contacto con los Nethers. Cuando hubo la destrucción, me dijeron, destrucción entre comillas, porque tampoco lo que creéis es cierto. Pero bueno, digámoslo así, durante el final de la época Atlante, parte de los supervivientes llegan a Egipto y desde Egipto se distribuyen por todo el mundo. La mayor parte de culturas mundiales después del Atlante, todas partieron desde Egipto. Y me dice, ¿quieres un ejemplo? Me parece muy interesante, Antonio, a ver qué te parece. Me dijeron, ¿tú has estado en México? Digo, sí, bastante. Dice, ¿conoces bien toda la cultura mexicana? Digo, bueno, algo conozco. Dice, ¿conoces la cultura olmeca? Digo, sí, claro que sí. Dice, ¿te suenan las famosas cabezas olmecas? Digo, sí, claro. Dice, ¿las has mirado bien a los ojos? Digo, no, pero más o menos la tengo en mente. Dice, ¿qué cara hace? ¿Qué cara hace cuando tú ves una cabeza olmeca? Son africanos. Es puro africano. Y luego, más tarde en el hotel por la noche, entro por internet, me pongo bien la cabeza olmeca grande y evidentemente tiene la nariz gruesa, los labios gruesos, eran africanos, eran egipcios. Los egipcios, nos contaba el gran sacerdote que vino a Abu Ghurab, después de lo que fue el final de la Atlante, se encontraron en esa zona mesopotámica y parte de la zona del Mar Rojo, entre sumerios y egipcios, y fueron los que crearon las culturas de todo el mundo. La mayor parte de culturas que hay en Latinoamérica forman parte de expediciones egipcias que se juntaron con otros atlantes que directamente habían llegado a esos lugares. Entonces, todas las culturas mundiales salieron de Egipto. Allí es cuando me explicaron, vuestro famoso éxodo de la Biblia, cuando te habla que Moisés cogió a los judíos esclavos y se fueron al desierto para irse a la tierra prometida, es falso. Yo decía, a ver, ¿cómo que es falso? A ver, ¿qué me estás contando? A ver, explícame bien porque no acabo de entenderlo. Dice, mira, el tema es que la mayor parte de religiones mundiales, no solo la cristiana, partieron también de una religión egipcia. Y yo digo, sí, eso sí lo tengo claro, porque cuando hablamos y escuchamos la historia, por ejemplo, de la Virgen María y de Jesús, sabemos que era Isis y Osiris, y lo tenemos claro. La mayor parte de la historia de Jesús y de la Virgen María son copias de Isis y Osiris. Y también tenemos copias de esas historias en el Ramayana, en el Bhagavad Gita, en los cantos védicos. Hay historias parecidas en todas las culturas, como los diluvios, como muchísimas cosas. Eso lo tenía muy claro. Y me dice, el tema está en que la mayor parte del libro sagrado, que vosotros conocéis como Biblia, fue transgiversado por los judíos que estaban encerrados en Babilonia, pero muchos años después de todo esto que ocurrió. Allí es cuando se redescribió la historia de los judíos. Los judíos no existían. Entonces digo, bueno, entonces si los judíos no existían, ¿quién era Moisés? ¿Quién era la gente del Éxodo? Y dice, muy fácil. Dice, si miras bien las épocas y las fechas, justo en ese momento de la historia es cuando en Egipto estaba Akenatón. Akenatón, el dios
que eliminó a los 4000 dioses egipcios y creó el monoteísmo de Atón. Por eso formó una ciudad que se llamaba el Horizonte de Atón, en la región de Amarna, entre Tebas y la antigua capital, antes que era Menfis. De hecho, nosotros no pudimos llegar allí, no nos dejaron llegar allí. No pude llegar al Horizonte de Atón cuando queríamos ir y no pudimos, allí no pudimos llegar. Entonces, la historia es muy larga. Si quieres otro día la contamos completa. Lo que está claro es que al final, cuando muere Tutankamón, que es el hijo de Akenatón, muere la dinastía. ¿Por qué? Porque Tutankamón no tiene descendencia. Entonces, el siguiente faraón es el faraón Ay, A-Y. El faraón Ay era el antiguo visir de Akenatón. Y el sacerdote amigo nuestro del Cairo me dice, y lo que no sabe mucha gente es que era el padre de Nefertiti. Digo, madre mía, no me digas. O sea, el padre de Nefertiti, que era una de las esposas de Akenatón, fue el que más tarde sería el faraón Ay, que fue el que destruyó toda información, toda escultura y todo lo que pudo de Akenatón para volver a meter a los 4000 dioses egipcios y volver a seguir como las dinastías anteriores a Akenatón. Dice, y una de las hijas de Akenatón y Nefertiti, que se llamaba Escota, fue la que llegó hasta el Reino Unido, hasta Inglaterra, con la famosa piedra de la verdad, con la famosa piedra del destino, y allí la llamaban Escotia, y de Escotia llegó a Escocia. La fundadora de Escocia fue una hija de Akenatón y Nefertiti. O sea, te puedo contar una historia que la podemos dejar para otro programa solo. Hay que hacer uno específico, ¿eh? Hay que hacer uno específico porque es que para muchas personas que nos escuchen les has trastocado totalmente. Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, lo de Nefertiti lo desconocía completamente, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que desconocemos. Pero espera, que lo bueno es esto. Entonces digo, vale, ok, me parece correcto. Y te estoy hablando de sacerdotes egipcios que te cuentan la historia. No te estoy hablando de gente en Europa que tiene ideas conspiranoicas. No, personas realmente espirituales estando allí. Y me comentan y además me daban muestras y me enseñaban cosas que decía, ostras, tenéis razón. Digo, espera. Pero entonces, ¿el pueblo elegido no eran judíos? Dice, no, por supuesto que no. Dice, cuando el faraón Ay elimina toda señal del monoteísmo de Akenatón, ¿qué es lo que hace? Vuelve a empezar el reinado de los 4000 dioses, pero ¿qué ocurre? Que muchos seguidores de Akenatón, del monoteísmo, siguen allí. Akenatón muere, Tutankamón muere, Nefertiti muere, pero quedan seguidores. Estos seguidores del monoteísmo no los querían ni en pintura. Entonces me dice, ¿ya empiezas a adivinar quiénes fueron los expulsados de Egipto que les llamaron judíos? Eran egipcios, los fanáticos seguidores de Akenatón y del monoteísmo de Atón. Eran egipcios que fueron expulsados. Dice, y además te voy a dar otro dato. ¿Tú sabes cómo se llamaba la tierra prometida? Digo, sí, la tierra prometida fue lo que más tarde se llamó el estado de Judá. El estado de Judá fue la famosa tierra prometida. Dice, ¿sabes cómo les llamaban a los seguidores de Akenatón? Judaks. Y de los Judaks, cuando llegaron a Judá, cuando llegaron a la provincia de Canaán, porque se llamaba provincia de Canaán, que era egipcia, y eso tampoco te lo cuentan. El pueblo prometido llegó hasta Canaán, que en esa época, y si lo revisamos, sale, era todavía una provincia egipcia. El pueblo prometido, el lugar, la tierra donde les prometieron, era egipcia, era el estado de Canaán. Muchos años más tarde, entre los hititas, los amanitas, los persas, los daríos y no sé quién más, el estado de Canaán es liberado y los que vivían allí, que eran los expulsados de Egipto, le ponen de nombre el estado de Judá. Ahí es cuando empieza el verdadero judaísmo. Pero hasta ese momento eran egipcios. Cuando Canaán es liberado de Egipto, empieza el auténtico, digamos, la auténtica historia de una nueva especie, una nueva raza, que es la raza judía, la raza hebrea, que es parte de los antiguos egipcios expulsados por ser
aún fanáticos seguidores del monoteísmo de Akenatón. Eso, Antonio, no te desmonta a ti, ni me desmonta a mí, desmonta todo. Todo, todo, todo. Y nos pueden escuchar y dirán, madre mía, qué barbaridades. Tú vete a Egipto y empieza a indagar y a investigar. Claro, a mí me cuentan esto y me descolocan, y lo primero que digo es, ahora entiendo una cosa. Porque yo tengo un buen amigo en Suiza, que de hecho es el que me descifró el famoso mensaje del cubo de la Antártida, mi amigo de Suiza en Ginebra, que muchas veces conversamos de estos temas. Y siempre recuerdo que me decía, mira, para saber si una cultura ha estado realmente en un sitio, es muy fácil. Dice, porque ha podido haber una cultura que ha venido a la península ibérica, por ejemplo, y me puedes decir, bueno, pero no hay estatuas, no hay esculturas, no hay no sé qué. Bueno, pues como decíamos, el faraón Ay derribó todo lo que pudo. Imagínate que hay una cultura que pasó por la península ibérica y le derriban todo y todo desaparece. ¿Es posible? Sí, es posible. Y mi amigo me dice, solo hay una cosa que no pueden cambiar y tiene que estar allí si esa civilización pasó. Y yo digo, ¿cuál? Dice, cementerios. Siempre hay cementerios cuando una civilización pasa por un lugar. Lo único que queda son cementerios. ¿Cuántos cementerios judíos has encontrado en Egipto? Cero. Cero. Ninguno. No había judíos. No había esclavos. Claro, luego empieza otro tema que también es para otro programa. Bueno, entonces, ¿cómo construyeron las pirámides de Egipto, chico? Y el sacerdote se me queda mirando y dice, tengo que contarte también cómo construimos las pirámides. Nada de lo que os cuentan. No había mano de obra. En otro programa te lo cuento. Cómo, según ellos, construyeron las pirámides. Nada de lo que nos cuentan es cierto. En fin, tenemos muchas cosas para muchos programas, ya lo ves. El tema está en que estamos en la Cruz Atlante, nos dan todas esas explicaciones y conectamos las 6 piezas. Las conectamos en la cruz y había 2 mediums. Había 2 mediums y dentro de los 2 mediums hubo uno que tuvo un contacto con un néter. Entonces, el trabajo que fuimos a hacer en Egipto, fantástico y perfecto. Surgió efecto el último día, o de hecho el penúltimo día. El trabajo finalizó bien con un contacto con los néters. Por eso estamos preparando el viaje, que no sé si podremos hacerlo en Argentina para octubre, porque a día de hoy todavía no podemos viajar a Argentina. No sé si podremos o tendremos que retrasarlo, porque parte de la información que nos dieron en Abu Ghurab fue que hay otro portal en ERPS. Entonces, por eso estoy preparando un viaje a ERPS con los arcatones e ir a reconectar la energía que llevo aquí dentro, porque esto es una cápsula. Esto se abre y dentro hay unos compartimientos secretos. En cada compartimiento hay diferentes tipos de cosas. A medida que íbamos por los templos o lugares, íbamos introduciendo energía de cada lugar aquí. Entonces, cuando fuimos a Abu Ghurab, lo abrimos las 6 piezas y entró otro tipo de energía de color celeste. Y de hecho, varias personas lo vieron. Yo, sinceramente, no lo vi. Pero 3 o 4 personas de los 13 me dijeron que lo vieron. Entonces, la información que llegó del Nether es que volviéramos a cerrarlo y que la abriéramos en ERPS, en el portal HAT, que Antarel está preparando allí en el área 337, cerca de Capilla del Monte. Está preparado que estemos allí del 1 al 7 de octubre. Pero, como te digo, a día de hoy no sé si podremos viajar, porque aún no se puede viajar. ¿Que podemos hacerlo? Iremos. ¿Que no podemos? Pues cuando se pueda viajar, allí vamos. El tema está que cuando acabamos este trabajo en la Cruz Atlante, salimos por la puerta así a escondidas y estaban los 4 coches del SGI fuera. Evidentemente, cómo no, ahí estaban. Entonces nos retuvieron, volvieron a ver el Arcatón, nos llevaron a una oficina durante 2 horas más, pero evidentemente no pudieron nada. O sea, simplemente les colocaron una multa a la persona que nos dejó entrar, que de hecho era el propietario, pero el propietario aún así tampoco tenía derecho a hacer entrar a nadie. El propietario dijo, no os preocupéis, yo me encargo de esto. Nos dejaron, llegamos al hotel y a la mañana siguiente avión y de regreso para España. Entonces, esto es un resumen de las cosas que yo siento que han sido más importantes, que desde que llegamos el día 1 hasta que salimos el día 15, pasaron con el SGI, con el FSB, con implicaciones, pensando que éramos miembros del Sayanim, del Kidón o de lo que sea.
Vamos a ver, varias cosas, porque tienes que tener en cuenta que muchos de nuestros oyentes te ubican como divulgador de la espiritualidad, como búsqueda de la evolución de la humanidad. Pero claro, es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo. Evidentemente, al final todo el mundo tiene un pasado informativo, evolutivo, laboral, pero claro, con tantas personas que van a Egipto, con tantas personas que van exclusivamente a hacer viajes energéticos, que no van a hacer turismo, sino a conectarse con las pirámides. De hecho, yo tengo información de la prohibición que se tiene para la conexión dentro de algunas pirámides para el trabajo energético. Los servicios de vigilancia de las pirámides prohíben a muchos grupos de turistas descalzarse directamente, porque consideran que al ir descalzo y el contacto con la piel, con lo que es la roca, el suelo, pues es una extracción de energía por parte de la persona. Bueno, pues, pero eso está prohibido. Ahora que lo dices, me pasó algo en Saqqara. Saqqara es la pirámide escalonada que está fuera del Cairo, en Saqqara. Entonces, cuando llegas a Saqqara, fuera de la pirámide hay como dos altares muy juntitos con un espacio en medio, pero está bastante separado de la pirámide, cerca, pero no tan junto. Cuando llegamos a la gran explanada, delante de Saqqara, uno de los que iba con nosotros, que llevaba la parte del Arcatón, dice, bueno, me ha dicho uno de los de seguridad que no podemos ir ninguno de los europeos con el Arcatón, que si queréis entrar con el Arcatón tienen que cogerlo egipcios. Y yo digo, pues yo no tengo ningún problema. Entonces cogimos el Arcatón y como venían personas egipcias y había un montón de vendedores, como en todas partes, toma, ¿te quieres ganar 5 rupias? Ven para acá, coge esto y llévamelo para allá. Sin problema. Pero yo no caí y dije, yo siento que tengo que ir descalzo hasta los altares. Y de verdad que no caí en ese detalle. Entonces me quito los zapatos, me los pongo en la mano y empiezo a andar. Empiezo a andar y los detrás, y detrás todo el resto de 20 personas, ¿no? Y no pasa nada. Y a medio camino, una persona dice, ¿y Carlas por qué va descalzo? Dice, pues yo también. Total, que al final se sacan todos los zapatos. Y seguimos andando, y no pasa nada. Y llegamos al altar. O sea, no se dieron cuenta. Me refiero que pudimos llegar porque no se dieron cuenta. Pero es que yo no caí en eso. Y mira que lo sabía, pero se me olvidó totalmente. En ese momento, a la que llegamos a los altares, yo pido uno de los arcatones. De hecho, eran 2 juntos. O sea, era 1,60 m de arcatón, 2 juntos. Y digo, pues, ¿sabes qué? Siento que lo tengo que meter entre los 2 altares. Entonces, había una especie de piedra bastante grande que si la colocabas encima de los 2 altares, unía los 2 altares. Digo, tate. Cojo esta piedra, la pongo encima de los altares y si me ocurre poner el arcatón encima de la piedra. Pero tan ricamente. Pero no, te juro, o sea, todo inconscientemente, sin yo pensar nada. O sea, te juro que no lo hice a propósito. O sea, fluimos y sentía a cada momento que teníamos que hacer lo que estábamos haciendo en ese instante. Y yo sentía que teníamos que hacerlo eso. Ponemos la piedra, ponemos el doble arcatón y de repente, y no lo digo yo, o sea, yo puedo ponerte a alguien más de los que vino el viaje para que él dé su versión de que es verdad, o sea, no me lo estoy inventando. Ahora flipas, porque flipamos en colores, o sea, esta es la piedra y esto es el arcatón. El arcatón se levantó así, nada, 2 dedos, se levantó, se quedó un segundo en el aire y se tumbó, se cayó. Pero se elevó de la piedra y se cayó. O sea, todo el mundo empezó a chillar y ahí se dieron cuenta que estábamos allí y además descalzos. Bueno, pues vinieron como, no sé, 30 o 40 militares con ametralladoras. Con ametralladoras diciendo, pero oiga, ¿ustedes qué coño están haciendo aquí? En ese momento es cuando me di cuenta, ay, Dios mío, la que estamos liando. Corre, los zapatos, corre. Cogimos los zapatos y nos movimos corriendo. Ni entramos en la pirámide. Pero fue brutal. Y ahora lo he recordado hablándome, como tú me decías, lo de los zapatos. Claro, es que teniendo en cuenta la experiencia antes de la divulgación que hayas podido tener, ese marcaje que te han podido hacer, lo primero, me llama la atención
que conociéndote, ¿me entiendes? Y bueno, pues la difusión que tiene tu canal, que tiene también el Ojo de Horus, y tú anunciando el programa que te ibas a realizar en Egipto, las visitas que ibas a realizar, las fechas que ibas a realizar, por un lado, desde gente ajena a Egipto no se te protegiera de alguna manera, y por otro lado, la gente dentro de Egipto se quedará impactada cuando te ven en el aeropuerto, ¿me entiendes? Es Claro, decir, que no hubiera un seguimiento anterior una vez despegas de no, España. pero eso es lo que te he dicho al principio, que cuando yo llego no tengo mi cabeza en esto y me entero al final del viaje, que ya estaban esperando tanto unos como otros. Claro, es que la cuestión es que no tienen por qué informarte. No O me sea, informó nadie. simplemente, si tú ahora mismo, por ejemplo, has anunciado el viaje a Eres para unas fechas, pues ya directamente se ponen en contacto, se tienen que realizar los movimientos que sean necesarios para que tú no te enteres de nada, y más en lugares como es Egipto, con a nivel sociológico la fricción que hay a nivel histórico. Pero en el fondo tampoco importa tanto, Antonio, porque nosotros vamos a hacer un No trabajo importará, pero al final energético, de paz, de amor y todo súper bien y lo que tú suave. quieras, lo que tú quieras, pero no para todos el amor es lo mismo. Entonces, claro, y para una persona que es meramente materialista y mental, lo que es el trabajo energético a lo mejor es otra situación distinta. El trabajo energético y el arcatón se levanta. ¿Qué es lo que le decir? Entonces, claro, para algunas personas a lo mejor es brujería. Vete a saber, ¿me entiendes? Entonces, siempre puede levantar un tipo de suspicacia en ambientes además sociológicos que, bueno, pues en algunos lugares del planeta el llevar a un grupo turístico conlleva a ver qué hacen estos, vamos a estar detrás de ellos. No, Y más además, cuando tienes una serie de connotaciones. además hubo un momento del viaje que la mayor parte de personas que vivían con nosotros nos dijeron, por favor, queremos que el viaje sea turístico, o sea, no traigáis nada, no hagáis más cosas. O sea, hubo un momento del viaje que la gente dijo, no, uy, que esto se está desmadrando porque, claro, no estás acostumbrado a ello. Entonces, hubo un momento en que la gente solo quería hacer un viaje turístico y estar tranquilos, porque empezaban a ver cosas. O sea, te he contado lo que pasó el penúltimo día, pero el último día, antes de ir al aeropuerto a Heliópolis, el último día, nos juntamos en el grupo que yo venía, habían dos personas bastante potentes como mediums, ¿no? Y utilizando el Arcatón, justo antes de irnos para el aeropuerto, conseguimos con la energía que habíamos captado en Abu Ghurab que esas dos personas y yo tres, porque me metí también en medio, consiguiéramos hablar los tres egipcio antiguo y nos entendíamos y nos respondíamos. O sea, claro, tú me lo dices a mí y yo puedo interpretarlo desde un punto de vista de conexión energética, perfecto. Claro. Pero una persona ajena a eso, que lleva una metralleta, te va a decir, estás hablando del egipcio antiguo, estás poseído, te pego 2 tiros y a la cuneta. Claro, ¿me entiendes? Vete tú a saber, vete tú a saber. Y más con las connotaciones que hablábamos anteriormente con el Mossad, en este caso. Fíjate que te he dicho que esas piezas eran 6, ¿vale? Eran 6 piezas. Regresamos con 5. ¿Y eso por qué? Pues porque el SGI nos obligó a dejar una para investigarla y estudiarla. Entiendo que son iguales. Sí, no. Digamos, hay 3 con un color y 3 con otro color, pero los símbolos y todo lo demás es igual. Solo cambia el color. No digo porque, claro, conociendo la simbología es la misma. ¿Por qué se quedan un tipo de Arcatón, no se quedan en el otro, no se quedan los 6 directamente? No, la que se quedaron no la escogieron. O sea, dijeron, tenéis que dejar una y le dimos la que nosotros queríamos. No la escogieron ellos. No la escogieron ellos. También me llama la atención cuando hablas y te citan el penúltimo día, antes de hacer la conexión. Claro, a ti te llaman y te dicen, no, tranquilo, tienes que dejar que hagan su trabajo, de acuerdo, pero ¿hasta qué punto estas personas con las que tienes comunicación conocen el trabajo y hasta dónde estas personas que te están siguiendo van a llegar? Porque claro,
evidentemente, cuando salís de realizar la conexión con los arcatones y de tener la reunión con el sacerdote, el SGI reacciona de esa manera e incluso multando al propietario. Sí. Claro, entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto las personas con las que hablas saben que el SGI en este caso va a llegar hasta un punto y no va a pasar de ese punto? No lo sé, yo pienso que el SGI poco sabía, pero el FSB sí tenía información de lo que yo era antes. Entonces el FSB ruso sí informó al SGI, que creo que no tenía ni idea. Ahora, si tú me hablas de los que yo llamé, que fui a preguntar, esos evidentemente tenían toda la información. De hecho, la persona que te he comentado que yo fui a ver dentro del Cairo era un Katsa, y como te he dicho, los Katsa son oficiales de campo, ¿Qué ocurre? Que los Katsa acostumbran a tener los Sayanims, que son los que están moviéndose por sus sectores. Entonces, esos tenían toda la información. Los egipcios, yo creo que tanta información, no sabían quién yo era. No, por supuesto que no sabían, pero el FSB sí. Entonces, bueno, yo creo que los egipcios tenían una mínima información. Simplemente dijeron, controla. No creo que tuvieran más información. Claro, ¿hasta qué punto un servicio de inteligencia, en este caso el egipcio, puede indagar en el historial de una persona para realizar un marcaje de una manera o de otra? Pues no, claro. El egipcio no, pero el ruso sí. Y el egipcio no, porque no tiene entrada directa, pero los rusos sí. No te olvides que el FSB son, digamos, la nueva KGB. Claro. Pero también me llama la atención, por ejemplo, cómo llega la información al FSB, en qué momento llega, o, ¿me entiendes? O bueno, en qué ambiente te mueves tú para que estas informaciones lleguen y ya directamente, cuando aterrizas, ya directamente tienes encima... Pero hoy en día el servicio de espionaje y contraespionaje sigue igual que en la época famosa de la Guerra Fría. O sea, hay gente así sobre la gente en todas partes. En todas partes. La información entre servicios de inteligencia rusos, americanos o israelíes o europeos, todos tienen prácticamente la información básica entre todos. Como te digo, los egipcios yo creo que no la tenían. Más adelante, cuando yo ya regresé aquí, hablé con un amigo que está dentro de la seguridad interior, que son los del Shin Bet, y él me dijo que no habían tenido ninguna llamada del SGI ni nada, pero sí de los soviéticos. Entonces, yo creo que más que el servicio de inteligencia egipcio, los que estaban controlando eran los rusos detrás. Pero los rusos lo que querían era esto. Y mi conclusión, o sea, ellos, como tú dices, Antonio, ellos ven las redes sociales, ellos saben lo que estás haciendo ahora, lo que no estás haciendo. O sea, nada, nosotros somos tíos pacíficos, tíos tranquilos, pero lo que querían era esto. Y se quedaron con esto el último día. Ok, estos han venido a hacer el paripé o el teatro, como ellos dicen. Vale, pero me quedo con estos. Lo que pasa que, como tú me has preguntado y yo te he dicho, como pudimos escoger cuál de las 6 piezas, yo dije abrirla y vaciarla, dársela vacía. Entonces dimos esto vacío. No sé si me estarán escuchando, me da igual, pero tampoco tiene tanta importancia. Esto estaba haciendo un trabajo energético, no estaba haciendo un trabajo de operaciones especiales, ni de espionaje, ni nada que tenga que ver con eso. Entonces tampoco era tan importante, pero ellos querían una pieza y se quedaron con una, pero la vaciamos antes de entregársela. No, otra cuestión que me llama la atención es si un servicio de inteligencia conoce la utilidad de esas piezas, el porqué de esas piezas. No sabía lo que era, no tenía ni idea. Ese era el tema, Antonio. No tenía ni idea qué era esto, ni idea. Es que hay algo que llama la atención, porque si tú tienes 6 piezas y te quedas con una. O sea, es desmontar. Tú imagínate que es una maquinaria especial para algo, vete tú a saber, y hay 6 componentes. Y yo de los 6 componentes me quedo con uno. Pues no será mejor quedarme con los 6 ya que tengo el poder para quedarme con los 6. De todas maneras, no olvides que había un agente con nosotros durante todo el viaje. Cuando nosotros montábamos los 6, los montábamos, que de hecho no eran los 6 juntos, sino que era uno de 3 y otro de 3,
y los colocábamos en el desierto blanco o en un templo o en cualquier sitio, como ellos dicen, hacíamos el paripé espiritual, que es lo que ellos dicen, ¿no? Se dieron cuenta que las 6 piezas eran iguales porque siempre había un agente con nosotros. Cuando te digo que el egipcio es el que tenía que llevarlo, el agente llevaba siempre uno encima. Él se daban cuenta en todo el viaje que las 6 piezas eran iguales. Dijeron, bueno, pues con una nos basta. Luego ¿así? también, esta persona que iba con vosotros, a la hora de que, en este caso, el SGI os parase, la policía egipcia os parase, esta persona no interaccionaba. Es decir, No, porque él no decía que era del SGI. Él era un policía contratado por la agencia de viajes para nuestra seguridad en el autobús. Nunca nadie dijo que sea persona del SGI. Entonces, cuando aparecía el SGI, él era como un policía de seguridad o un guardaespaldas, no un miembro de ellos. No, claro. ¿ha habido llamadas posteriormente al salir de Egipto? Bastantes. Ya nos esperan en ERCS. Le voy a contar una última cosa muy interesante. Muy, muy interesante y no la hemos contado a nadie. No lo he contado a nadie, le he contado aquí en casa y lo he contado a una persona, solo a una persona. Tiene que ver con el Sinaí, porque cuando el grupo decidió irse al Sinaí, yo recibo una llamada para decirme que yo no puedo ir al Sinaí con el grupo. Porque el viaje al Sinaí era salir a las 2 de la madrugada del Mar Rojo, en el hotel donde estábamos, ir hasta el Sinaí y subir y estar a las 5 de la madrugada arriba para ver el amanecer. Esa era digamos, entre comillas, la excursión o lo que había que hacer en el Sinaí. Entonces a mí me dicen, no vayas al Sinaí porque no quiero que vayas como turista. Hay un trabajo que hacer, quédate en el hotel, porque en el hotel vas a tener una información y luego más adelante verás lo que tengas que hacer. Entonces yo me quedé, no fui al Sinaí, me quedé en el hotel en el Mar Rojo y el resto del grupo fue al Sinaí. Bueno, fue fantástico porque llegan al Sinaí, van al monasterio de Santa Catalina, el famoso monasterio, lo pueden medio visitar porque estaba también medio cerrado, pero consiguen entrar con mucha suerte. El grupo de seguridad, entre comillas, de los beduinos, que son los guardianes del sector, les dan caballos, camellos, material para subir al Sinaí, todo perfecto. Y mientras yo estaba en el hotel, recibo una llamada de un beduino, que decía ser el jefe de los beduinos que estaban con mi grupo en el Sinaí. Entonces me dice, mira, he recibido una llamada del monasterio de Santa Catalina, de uno de los monjes, que ha recibido una llamada de tu gente. Y entonces yo digo, madre mía, ¿ahora quién será mi gente? Entonces yo interpreto que es mi gente de Ashdod. Digo, vale, ok. Que en el fondo son los que me dijeron, no vayas. Tú allí no tienes que hacer nada, tienes que quedarte aquí. Entonces no fui al Sinaí. No fui al Sinaí y me quedé en el hotel. Entonces recibí una visita para decirme de que me preguntaban si yo podía regresar a Egipto. Yo digo, pues claro que puedo regresar, ojalá. Dice, pero tienes que regresar solo. Solo, máximo, con un traductor, porque la mayor parte de beduinos no hablan ni inglés, entonces tienes que estar con un traductor que sepa inglés, español y árabe, que eso no es difícil. Allí no es difícil. Máximo vas con una persona, dice, y si quieres te vienes con tu mujer. Así mismo me lo dijeron, nadie más. Digo, bueno, me parece bien. ¿Y por qué? Dice, porque un grupo de personas dentro del monasterio de Santa Catalina, juntamente con los guardianes del monte Sinaí, han recibido una información desde el campo astral que tenéis que hacer un trabajo conjuntamente. Yo digo, ¿con esto? Dice, no, olvídate esto, no tiene nada que ver. Es por tu energía, o sea, por mi linaje, tanto paterno como materno. Nunca he hablado de mi linaje materno y no va a ser ahora, no voy a hablar de él. Pero tan importante es el paterno como el materno. Entonces digo, sí, pues fantástico. Digo, ¿y de qué se trata? Dice, bueno, solo puedo decirte una pista. Porque, ¿ves esa mesadilla al fondo? Digo, sí, 2 agentes del SGI. O sea que hasta estaba el SGI en el hotel, que se quedó, mientras vieron que todos se iban y yo me quedaba con 2 o 3 personas más, se quedaron también allí. Se fue el que estaba en el bus siempre con nosotros, pero se quedaron 2 en el hotel. Entonces me dijeron que teníamos que hacer un nuevo viaje a Egipto solo para ir a Santa Catalina. Dice, olvídate de todo el resto de Egipto.
solo quiero que vengas a Santa Catalina un mes. Quiero que te quedes a dormir un mes en Santa Catalina, o puede que haya unos días que te tengas que ir arriba a los poblados de estos nómadas, de los beduinos. Digo, wow, me encanta. Digo, ¿cuál es la finalidad? Dice, dos. Primera, porque puede que si tú cuando llegues les entras y tu energía vibra con la suya, que puede que no pase, ¿eh? Porque si llegas y no les vibras, no va a pasar nada. Bueno, pero hay que arriesgarse, porque si consigues entrar bien con ellos, te van a permitir entrar en su biblioteca secreta, la segunda más grande del planeta después de la del Vaticano. 4 pisos por debajo de Santa Catarina. Digo, me gusta, me interesa. Dice, pero no te lo podemos asegurar. Digo, ¿y la segunda? Dice, la segunda es que cuando tú subes al monte Sinaí, es una zona montañosa donde todo es piedra, roca, arena, prácticamente no hay verde, no hay naturaleza. Naturaleza de árboles, de plantas, lo que hay es puro arbusto y marrón, no es ni verde. Va subiendo y todo es súper árido. Estábamos a 50 grados todo el viaje, Antonio. 50 grados todo el viaje. Calor inmensa. Dice, pero lo que nadie sabe es que a medio camino hay una bifurcación que nadie la ve porque es pequeña y todo el mundo sigue para arriba, que te lleva a una especie de valle, donde debajo del valle hay una zona de 10 metros cuadrados que es todo verde. Yo digo, caray, ¿y entonces qué quieren? ¿Que me vaya allí? Dice, si les entras y tu vibración es correcta, pueden llevarte a esos 10 metros cuadrados donde todo es verde. Y digo, ¿y por qué es verde? ¿Qué es lo que han tirado allí? Dice, bueno, eso es un tema que no se sabe demasiado, pero a ti te lo podemos contar porque tiene que ver con tu energía. Luego te explico por qué. Digo, ok. Dice, esa zona de los 10 metros cuadrados a mitad del monte Sinaí es donde el profeta Elías andó y ascendió a los cielos con cuerpo físico para llegar al séptimo cielo, o mejor dicho, séptimo domo, y transformarse en Metatron. Ese lugar es donde Elías se transformó en Metatron. Yo digo, ¿qué me estás contando? Dios mío de mi vida, ¿cuándo vamos a Egipto? Yo quiero ir ya. Dice, pero ten en cuenta que no te podemos asegurar que pase. Igual te vienes allí y te tienes que regresar. Digo, bueno, no pasa nada, pues me quedo un mes de vacaciones en Egipto, no hay problema, pero intentarlo tengo que intentarlo. Entonces, ¿por qué me comentaban esto? Porque lo que no puedo contar, y de hecho no voy a contar, que es lo que tiene que ver con mi parte materna, tiene que ver con Metatron. Entonces, como ellos saben que hay esa parte energética de Metatron, quieren ver qué ocurre si yo llego allí. Que a lo mejor llego allí y no ocurre nada, que es lo más normal, ¿eh? Asimismo también me lo dijeron, seamos realistas, que a lo mejor llegas allí y no pasa nada. Pero quieren experimentar a ver qué ocurre. De hecho, ya termino con esto, Antonio, cuando pasó lo del cubo de la Antártida, mucha gente me decía, wow, pero qué casualidad, qué suerte tuviste en que te enviaran en esa misión, o qué tal, o qué tal. Yo digo, no, mucho más después, mucho más adelante, me enteré que a mí me habían enviado a un propósito por mi energía. Los que estábamos allí, ninguno era por casualidad. Cada uno de los que se encontró en esa misión, dentro de todas las misiones, no solo la nuestra, que fue no sé si fue la última o no, era porque tenía algo que tenía que ver con su linaje, con su energía o con sus capacidades. Entonces, en ese momento, y creo que hasta fue 1 año y medio al menos más tarde, después del viaje del cubo, en una de esas llamadas con los equipos en la Antártida, que tantas veces también hemos hablado, me dijeron, es que en tu cuello tienes un mapa. Y digo, ¿tengo un mapa? Y dice, sí, en tu cuello hay un mapa energético. Digo, pues yo no lo siento. Digo, a veces sí, muchas veces siento mucha energía en la nuca. Y claro, es que tiene que ver también con la nuca. Y digo, ¿qué mapa es? Y dice, tienes el mapa de las minas del rey Salomón. Dice, pero no físicas. Dice, el tesoro de las minas del rey Salomón, la élite ya hace muchos años que la ha encontrado. Y digo, entonces no entiendo nada. Dice, porque como en este mundo, sabes que este mundo forma parte de un mundo físico, pero también hay paralelamente un mundo energético, lo que ellos llaman un mundo vibracional. Bueno, pues ellos han conseguido encontrar las minas del rey Salomón físicas, pero no las energéticas. Y yo, por mi linaje, que viene de uno de los hijos de Aarón, egipcios, no judíos, tengo parte de ese mapa.
Cuando a ti te enviaron a Cubo, es porque con la conexión con el cubo querían intentar ver si podían sacar la información del mapa. Hasta aquí puedo contar de momento. ¿Qué quieres que te diga? O sea, sí, al final es interesantísimo porque te queda una sensación de decir, me van poniendo en un sitio, en otro, por interés. Y ese interés a lo mejor llega a mi información o no llegará nunca. Tú imagínate que son capaces de extraer ese mapa. No, energéticamente no pueden. También me llama la atención si hay otros mapas. Es decir, una porción tiene uno, otro tiene otro, sí, otro tiene 13, otro, y a lo mejor hay 13, que extraerlo en todos. 13, hay 13 porciones. 13 porciones. ¿Qué quieres que te diga? Vigila tu entorno. No, estoy muy tranquilo. Porque, madre mía, y me dieron un chivatazo, el sacerdote en Egipto me dio un chivatazo, que lo estoy intentando investigar y todavía no he conseguido nada. Me habló de los discos solares. Y el sacerdote me dijo, lo que en Occidente habláis de los discos solares, no tenéis la más remota idea. Nadie, ni yo, nadie, nadie sabe lo que realmente es un disco solar. Dice, y hay 13, no hay 12. Dice, bueno, yo digo, sí, que había 13, eso ya lo había escuchado. Y me dice, y el 13º, que es el más importante, está en la península ibérica. Y yo digo, ¿tiene que ver con las famosas teorías de los famosos íberos o los famosos tártaros o tartesos, de los atlantes que estaban allí en el Gibraltar, en el Coto de Doñana, en toda esa zona de San Lucas de Barrameda? ¿Tiene que ver con todo eso? Y me dice, investiga, no vas mal, investiga. Dice, pero el lugar donde está el disco solar, dice, solo voy a darte una pista. Que de hecho es lo que ahora estoy investigando, que no puedo hablar más porque estoy en plena investigación de encontrar el lugar. Solo me dijo, busca y oriéntate con los olivos. Nada más, me ha dicho. Estoy buscándolo. ¿Nos informarás o no? Ya tengo la provincia ya la encontré. Ahora me falta encontrar el lugar, que está muy cerca de un castillo derrumbado y estoy en busca de ese castillo. Cuando tenga la información, no tengas duda de que la soltaremos. Pues, Carles, viaje interesantísimo en todas las connotaciones. A lo mejor alguna persona que haya estado en el grupo y que no haya sido consciente de todo lo que ha rodeado al grupo, escucha el programa y dice, madre mía, ¿dónde estaba yo metido? O a lo mejor dirá, ahora entiendo por qué este desaparecía cada 3x4. O sea que, fíjate, pues casi nada. O sea, indagaremos incluso también cuando consideres en las connotaciones que has tenido dentro de los servicios de inteligencia para que te marquen de esa manera. Porque parece también que cuando una persona pertenece a los servicios de inteligencia de algún país, hay algunos servicios de inteligencia que, bueno, pues facilitan en un momento dado a lo mejor que una persona pueda irse del trabajo en activo, pero queda vigilado por lo que puede decir en un momento dado, ¿no? Bueno, es posible. El tema del teléfono rojo famoso son servicios de inteligencia, entiendo. Entonces, claro, al final, ¿no? Hay algún tipo de hilo directo, tanto de un lado como de otro lado. Entonces, lo que es cierto es que lo que cuesta mucho es desconectarte de todo. Muchísimo. Cuesta mucho desconectarte después de estar más de 25 años haciendo diferentes tipos de cosas. Cuesta mucho desconectarte porque aunque estés haciendo una vida normal, que de hecho es lo que hago, claro, cuando hay una cosa importante, lo primero que haces es coger el teléfono y preguntar. Entonces, cuesta mucho desconectarte. Aunque a pesar de eso, Antonio, también te voy a ser sincero, y muy pocas cosas nos cuentan ya tampoco a nosotros que estamos fuera, ¿eh? O sea, cuentan más de lo normal, pero la mayor parte de cosas que tú preguntas que son realmente interesantes y que pueden llegar a desembocar algo importante, dicen, no, aquí no puedo comentarte más. Pero bueno, pero tenemos mucha información fuera de la habitual que nos ayuda para que, como te digo ahora,
con esa pequeña información, pues nos pongamos la piel de un investigador, de un explorador, para intentar, pues como hacemos, lo decimos desde el protocolo, ¿no? Buscar ese tipo de verdades que generalmente siempre hacen daño, pero que al final te das cuenta que son las reales. Y en eso estamos, con la pequeñita información que aún podemos tener, intentar investigar, a ver hasta dónde podemos ir. A ver si se nos permite y poquito a poco. Carles, de verdad siempre un placer, ¿eh? Siempre. El placer es mío, ya lo sabes, querido.